Muy buenas noches, estimados hermanos. Dios le continúe bendiciendo. Sea bienvenido a este estudio bíblico que estamos teniendo todos los miércoles desde las 7 de la noche. En esta ocasión hemos atendido una serie de estudios sobre las 5 solas de la Reforma y hemos ya estudiado en semanas anteriores la sola Escritura como nuestra única regla de fe y conducta para el hombre, la sola gracia como el único medio por el cual el hombre es salvado, y que esta gracia pues tiene su origen en Dios, es un acto de la libre gracia por el cual Dios salva a las personas de acuerdo a su voluntad. Él es soberano en todos los sentidos y Él actúa libremente otorgando este don de salvación a quienes Él en su gracia sí pues lo ha previsto. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre la sola que nos dice que Cristo es nuestro único medio de salvación, o solo Christus, por medio del cual el creyente puede ser salvo únicamente por la sola fe en Cristo como nuestro mediador entre Dios y el hombre, y que es solamente a través de Jesucristo que el hombre puede ser salvo. Dijimos la semana pasada que esto significaba que fuera de Cristo no hay salvación. Él era el mediador, como se nos dice en 1 Timoteo 2. Él era el camino al Padre, como Él propiamente lo declara en Juan 14:6. Él es la puerta de acceso a la salvación, como se nos dice en Juan 10:9. Vemos que esta enseñanza de solo Cristo demuestra que nuestras obras no son medios para ser salvos. Tampoco la iglesia como tal, o las ordenanzas, o una buena moral, o cualquier acto o obra que hagamos es únicamente o solamente mediante Cristo. Y es a través de esta obra que el Hijo de Dios llevó a cabo que a Dios le ha placido salvar a los hombres. Así que la semana pasada estuvimos viendo cómo la iglesia reformada ha hecho un fuerte llamado a la iglesia, aún en la actualidad, no solamente en el siglo XVII, sino en la actualidad, a retomar la senda antigua. Durante los siglos XVI y XVII, la iglesia ha hecho este llamado, retomar la senda antigua y bíblica, fundamentar nuestra fe en la obra mediadora de Cristo, al contrario de lo que se enseña en lugares como la Iglesia Católica y otras denominaciones que usan el adjetivo de cristiano, pero enseñan que la salvación se obtiene no solamente por la obra de Cristo, sino a través de una participación del hombre en esta obra de salvación. Habiendo visto cada uno de estos aspectos, hoy entraremos al estudio de la sola fide, o solo por fe, lo que se conoce como la justificación solo por la fe. Ese va a ser el tema de estudio de esta noche. Sabemos muy bien que durante el siglo XVI el mundo fue sacudido por este evento que afectó a toda la sociedad de Europa y que alcanzó también a impactar en otros continentes como en América, Asia, Oceanía y África. Este evento es lo que se conoce como la reforma de la iglesia, lo que generó que a la iglesia se le conocieran como la iglesia reformada, la iglesia protestante. Es importante entender que estas doctrinas fueron el fundamento o la síntesis de la enseñanza reformada, estas 5 grandes grupos de doctrina en donde encontramos pues la sola fide como parte de este cuerpo de doctrina. En sí, esta enseñanza respondía a la pregunta: ¿de qué manera el ser humano es salvado? ¿De qué manera es salvado el hombre? Los reformadores respondieron que el hombre solamente puede ser salvo por la sola fide, es decir, por la sola fe en Cristo. Esta enseñanza es la respuesta bíblica de la Iglesia de Cristo
para oponerse a las prácticas de las indulgencias que la Iglesia Católica presentaba como medios y formas en que el hombre podía ser justificado, es decir, podría tener salvación. Y debemos entender el surgimiento de este enunciado sola fide a la luz del contexto en el cual se está desarrollando la reforma o esta protesta de la iglesia. Para aquel entonces, en aquel siglo, en el año de 1500 en adelante, la reforma se centra en el 1517, años antes a este hecho de la reforma, había un predicador muy famoso, un fraile dominico llamado Juan Tetzel, que era un emisario de la iglesia de Roma, quien ofrecía en todas las ciudades de aquel entonces indulgencias como forma de perdón, indulgencias que un fiel de la Iglesia Católica obtenía en relación a sus pecados y que le servían como mediación de la Iglesia para el perdón de estos pecados. Entre esas indulgencias, ellos ofrecían que el Papa tenía gracia y potestad, de tal manera que si alguno hubiese hecho algún mal tan grave como aún un acto de violación contra la propia madre de nuestro Señor Jesucristo, aún esta indulgencia podía perdonarle de este pecado atroz con tal de que depositase en el arca el dinero correspondiente a esta indulgencia. Ellos enseñaban que entre sus indulgencias, que la cruz bermeja del penitenciario con el escudo pontificio alzada en las iglesias era tan poderosa como la propia cruz de Cristo. Que si una persona echaba en el arca un dinero por un alma del purgatorio, apenas la moneda caía y sonaba en el fondo del arca, el alma de este familiar salía del purgatorio hacia el paraíso. Qué terribles enseñanzas de las cuales no escapamos en la actualidad. Es posible que no se haga de una manera tan vulgar y cínica como en los siglos pasados, pero aún así de manera blasfema se venden indulgencias dentro de la iglesia. Se enseña a pactar, a decretar, a sembrar semillas dentro de la iglesia. Y quiero hacer una aclaración. La Biblia manda a los creyentes a adorar a Dios y a honrar a Dios con nuestros bienes, ofrenda y diezmos, a sostener a la iglesia, a aportar a la edificación de la iglesia, tanto en lo espiritual como también en las necesidades económicas. Lo que la Biblia nunca ha enseñado es que la iglesia es una casa de cambio. La iglesia no es una casa donde yo deposito, yo tengo intereses, donde si doy $1 recibo el 50 o el 100% de esa inversión, en donde debo dar dinero para recibir el doble, en donde se me enseña a que con el acto de ofrendar y dar ya tengo fe salvadora o obtendré esas bendiciones que tanto deseo. La Biblia nunca ha enseñado estas falsedades que son las indulgencias modernas de las cuales hoy la iglesia está plagada, de aquellos falsos maestros que se paran en esos púlpitos a enseñar un evangelio de prosperidad, un evangelio de negocio, a prosperar solamente ellos a través de este engaño con el cual tienen a las congregaciones que de dicho paso son igual de culpables por el hecho de ir a una iglesia en búsqueda de un bienestar económico y no en búsqueda del mayor bienestar que una persona puede encontrar, que es la salvación en Cristo. Así que la declaración de la sola fe en Cristo significa que solo somos declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, sin alguna mezcla o necesidad de nuestras obras. Esta declaración establece como verdad y principio bíblico la fe en la obra de Cristo Jesús
como único medio en que el hombre puede ser declarado justo ante Dios. La enseñanza de la sola fe en Cristo responde a la pregunta más importante del siglo XVI durante la Reforma y aún la pregunta más importante de esta presente era. ¿Cómo puede el hombre ser declarado justo ante Dios? ¿Cómo puedo ser justo ante Dios? Es la pregunta que todo ser humano debe hacerse. Cuando me pare ante el Dios Todopoderoso, cuando esté ante el Creador de todo el universo, aquel ser que sustenta y sostiene toda la creación, aquel ser que con el poder de su palabra hizo todas las cosas, aquel ser que es santo, santo, santo y que no guarda relación alguna contra el pecado, aquel ser contra el cual el hombre está en rebeldía. Cuando llegue ese momento, cuando mis ojos se cierren en esta vida y mi corazón no lata ya más y deje este mundo, la Biblia me dice que está establecido que al morir los hombres vayan a su juicio, cuando esté parado frente al ser más santo. ¿Cómo podré ser declarado justo ante Él? Sabiendo que por mi pecado soy condenado, culpable. ¿Cómo podré ser hallado justo ante Dios? Es la pregunta pertinente que toda persona hoy en cualquier parte del mundo debe hacerse. Cuando te acuestas a dormir y cierras tus ojos, ¿qué garantía hay de que lo vuelvas a abrir? O cuando sales de tu casa o al estar tan cómodo en tu sofá o cama, ¿qué garantía hay de que tendrás vida en el próximo minuto, en el próximo segundo? ¿Qué garantía hay de que mañana verás un nuevo día? De que podrás ver la luz del sol, de que podrás escuchar las aves cantar. No tenemos prometido el día de mañana y esta es la pregunta que hoy tú, querido oyente, hermano en la fe, amigo, esta es la pregunta que hoy tú debes responder. Cuando dejes este mundo, ¿cómo podrás ser declarado justo ante Dios? Y entiéndelo y que esté claro. Después de morir viene tu juicio. Tendrás una audiencia personal con el Dios Todopoderoso, en donde toda tu obra, cada palabra, cada pensamiento que hiciste en esta vida y aquellas obras que no hiciste y que te fueron mandadas a hacer, serán puestas delante de ti para ser evaluadas por el Dios Todopoderoso. Para esta pregunta, la Biblia nos ofrece la única respuesta. En el libro de Romanos capítulo 1, versos 16 al 17 se nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es interesante este pasaje de las Escrituras que encontramos en Romanos capítulo 1, versos 16 al 17. Pablo está hablando a la iglesia en Roma e inicia advirtiendo a sus lectores y también a nosotros que este mundo va a causar mucho daño a la iglesia. El mensaje del Evangelio es un mensaje que ofende y como creyentes no debemos tener vergüenza cuando predicamos la palabra de Dios, aunque este mundo nos rechace y nos humille. Este es el único mensaje, entiéndalo, es un tema de urgencia notoria. No podemos callar cuando miles de personas se pierden.
Cuando tu familiar o tu amigo yace muerto sin haber escuchado este mensaje, daremos cuenta como iglesia a Dios de nuestro trabajo. Somos llamados a exponer este mensaje de salvación, el mensaje que puede darle conocimiento y vida a estos hombres que están muertos en sus pecados como nosotros lo tuvimos. No me avergüenzo de predicar este mensaje del Evangelio, estas buenas nuevas. No me avergüenzo porque es el poder de Dios, así como Dios creó cada cosa con el poder de su palabra. Asimismo, esta escritura santa tiene el poder de Dios para convertir el alma del hombre y salvarlo. El origen de la fe está en Dios. Él provee esta fe. Como se nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice el escritor, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí ese término como el autor y consumador se traduce como aquel que da origen. Y el término consumador como aquel que lo perfecciona. Cristo es el autor, quien da origen a nuestra fe y Él la perfecciona hasta el fin. El mensaje del Evangelio está cargado de todo el poder de Dios. Es un mensaje eficaz. No hay ningún tipo de impedimento que pueda detener el avance y el éxito del Evangelio. El propio profeta Isaías, en su capítulo 55, verso 11, nos dice que Dios ha dicho que su palabra saldrá de él y no volverá vacía y prosperará según el propósito para el cual él la ha enviado. Y es a través de la predicación del Evangelio que Dios provee la fe para creer y ser salvo. Así se nos dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano mío, debido a que Dios ha provisto la fe a través de la predicación del Evangelio, vemos entonces que la fe está dada por Dios como un don al hombre, quien no puede hacer nada para alcanzar, ganar o recibir el afecto divino que le otorgue tener fe en Cristo Jesús. Por esto entendemos que el don de la fe viene al hombre como un libre acto de la gracia de Dios, quien por medio del poderoso mensaje del Evangelio predicado provee fe para creer en Cristo a quienes Él así lo desee. En el texto de Efesios 2, versos del 8 al 9 se nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. La obra de la salvación depende absolutamente de Dios. Es una obra que se conoce en teología como un monergista, uno solo trabajando en la salvación. Es Dios. Y aún la fe que tenemos en Cristo es parte del don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Pablo. Y no de vosotros, no es una fe producida en nosotros. No es como se nos enseña en esas iglesias donde te roban tu dinero. Pon tu fe. Es la fe que Dios nos da. Aún la fe que tenemos en Cristo es parte del don de Dios. Como observamos en el pasaje de Efesios, la fe es el medio utilizado por Dios. Así como la gracia divina se hace evidente por medio del don de la fe se hace manifiesta a través de la predicación de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, del 14 al 15, Pablo habla a Timoteo diciendo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo
Jesús. Ese conocimiento del Evangelio, ese conocimiento del camino de salvación se nos revela en esta escritura, en la revelación especial de Dios que conocemos como su santa palabra, la Biblia. Es allí donde podemos encontrar, a través del conocimiento de la palabra de Dios, podemos hacernos sabios con entendimiento para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y es interesante que este don de la salvación, esta justificación, tiene un alcance. El escritor Pablo en Romanos 1:16 dice: a todo aquel que cree. Vemos que este don se otorga a todos los que creen, es decir, a aquellos que han sido elegidos por Dios en su divina gracia para hacerlos recipientes del don de la fe. Cuando dice a todo aquel que cree, creer significa apoyarse o confiar. El verbo está en tiempo presente, lo que recalca que la fe no solo es un acontecimiento histórico, yo creí en el pasado, ¿no? Sino que sucede y es una condición perseverante y continua. Yo creo hoy en Cristo. Así es, mi querido hermanos. Este pasaje se hace referencia a que la fe tiene un alcance, no distingue entre judíos o no judíos, entre estatus social o preparación académica. Esta es posible para cualquier hombre, para aquellos que han depositado su confianza en Dios. Observamos que como resultado de la fe, en Romanos 1:17 se nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela en el Evangelio a través de la predicación, por medio del cual el hombre obtendrá fe. Y es a través del Evangelio que Dios revela al hombre su condición y los parámetros que exige su ley. Al recibir el don de la fe como resultado, creemos en el Evangelio y entendemos que estamos fuera de los límites de la justicia de Dios, es decir, estamos pecando contra la voluntad de Dios, y es necesario que entendamos la necesidad de conformarnos de manera perfecta a la ley, a los preceptos, a los mandamientos, al carácter de Dios. Por tal motivo, como resultado de creer en Cristo, nos arrepentimos de nuestro pecado y oramos a Dios por su perdón. Usted se puede estar preguntando, pero ¿cuál es el contenido del Evangelio? El Evangelio, este mensaje, nos muestra que hay un Dios creador de todas las cosas, un ser supremo que gobierna con poder absoluto, que ha hecho todo lo que conocemos en la naturaleza, que ha creado al hombre y le otorgó ciertas virtudes y perfecciones y lo puso como administrador de su creación y le dio leyes y mandatos para que los cumpliera. Pero que esta criatura, el hombre, se ha rebelado contra Dios desobedeciendo su mandato y por consiguiente fue condenado a la muerte y a la perdición. Y desde ese entonces toda la descendencia del hombre, toda la raza humana, tanto usted como yo y todo lo que conocemos, somos seres que nacemos con pecado, con el mal en nosotros, no solamente porque nacemos así, somos pecadores, sino porque aún en la práctica cada uno de nosotros ha decidido pecar. Por eso el Evangelio nos muestra nuestra condición de haber sido rebeldes contra Dios, de estar destituidos de la presencia de Dios, de ser incapaz de buscar de Dios, de estar muertos espiritualmente. Y que no hay salida ni remedio para nosotros en esta condición. No hay forma alguna en que nosotros mismos podamos cambiar esta condición.
Tiene que haber un acto foráneo de alguien de afuera, alguien santo. Por eso el propio Dios nos revela en su evangelio que Él ha tomado la iniciativa de proveer gran salvación para mostrarle al mundo caído su misericordia y su gracia. Él se place en salvar a través de Jesucristo, a quien Él ha puesto como redentor de la raza humana. Propio Hijo de Dios, tomando forma de hombre, nació como un ser humano, vivió entre nosotros, padeció las mismas tentaciones que nosotros padecemos y fue probado en todo como un ser humano, pero Él vivió sin pecado y que obedeció perfectamente la ley de Dios y a través de sus obras de milagro dio gran testimonio de que era el Hijo de Dios. No obstante, fue muerto por el hombre, crucificado en una cruz, que también era parte del plan de Dios para que por medio de esta muerte Él pudiese redimir con su sangre, con su sacrificio, pagar la deuda puesta por Dios ante el hombre de que la paga del pecado era muerte y que todos merecemos la muerte. Entonces en Cristo Jesús se satisface esta demanda de parte de Dios y es a través de la única fe en Él que podemos ser salvos. Por eso que es solo en Cristo como nuestro único medio y que está establecido para todos los hombres que nos arrepintamos de nuestros pecados, que depositemos nuestra confianza en la obra de Cristo de redención, que creamos en el mensaje del Evangelio, que creamos en la revelación dada en la palabra de Dios, que cambiemos nuestra vana y pecaminosa manera de vivir y que nos acerquemos a Dios a vivir en santidad. Esto es lo que el Evangelio nos enseña, que solo por la fe vivirá el hombre. Así es, mis queridos hermanos. Somos justificados ante Dios por la fe en Cristo. Vemos lo que nos dice Romanos 3, del 24 al 26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo es declarado el hombre justo ante Dios? La Biblia nos responde: somos declarados justos cuando creemos y depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús. Es decir, querido oyente, que al creer en Jesucristo, recibimos de parte de Dios el perdón de la culpa y del castigo de nuestro pecado. Y por su gracia, por la gracia de Dios, se nos imputa la justicia de Cristo a nuestro favor, la cual nos habilita para ser aceptados por Dios. Es en base a los méritos propios de Cristo, su obediencia y su justicia perfecta, que nos son imputados sus méritos, los cuales no merecemos. En la Confesión Bautista de Fe, en su capítulo 11, que habla sobre la justificación, se nos dice así en el artículo 1: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndole justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándole la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte, para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismo,
es don de Dios. En el artículo 2 del capítulo 11 de la Confesión se nos sigue diciendo, la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Hasta aquí lo que nos dice la Confesión Bautista de Fe. Es muy importante, hermanos, que solamente a través de la fe en Cristo Jesús es que el hombre podrá tener paz y recibir vida. En Romanos 5, 1 al 12 nos dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No sé, hermano mío y querido oyente, si tú no estás con Cristo, tu vida no tendrá paz. Obviamente, en el contexto de este texto, no se refiere a una paz terrenal, sino a la paz más importante que un ser humano puede experimentar. Es estar en paz con Dios, que cuando tus ojos se cierren y vayas ante la presencia de Dios a dar cuenta de tu vida, seas recibido en paz, justificado ante ti en este momento. Si no has depositado tu fe en Cristo, lo que pesa sobre tus hombros es el peso de la condenación. Estás condenado al castigo en el infierno por siempre. Tu vida no termina cuando mueras aquí. Es el comienzo de la eternidad de sufrimiento si no estás con Cristo. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solamente la fe en Cristo nos provee esta paz que necesitamos para esta relación ahora con Dios, sino que aparte de eso nos da su gracia, nos permite estar firmes, es decir, que no caeremos de este estado y que gozaremos de esta gloria y de esta esperanza en Dios. Al depositar la fe en Cristo somos justificados, hermanos míos, declarado justo lo que antes no era posible. No podíamos estar ante Dios. Esta declaración tiene resultados perpetuos. Este nuevo estado en nuestras vidas que ocurre al recibir la justicia imputada de Cristo nos permite estar en paz con Dios. Cambia nuestra realidad de ser pecador, culpable y enemigo de Dios a una existencia real y a un estado de paz perpetuo. Recibimos vida, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. El método de Dios siempre ha sido justificar al hombre por la gracia y con base en la fe en Cristo solamente. Pablo toma aquí prestado del profeta Habacuc en el Antiguo Testamento y usa esta expresión en tiempo futuro, mas el justo por la fe vivirá, para indicar la firme perpetuidad de esta vida que viene por medio de la fe. Si tú no crees en Jesucristo, hermano, te espera una vida de castigo eternamente. Mas si tu fe ha sido depositada en Cristo, si has abandonado tu vida de pecado, si te has arrepentido y has reconocido tu condición de estar muerto y que necesita en Cristo vida y has suplicado por salvación y Dios te la ha otorgado, puedes estar seguro que vivirás eternamente con Él en gloria. Desearás desde ya ese momento en que seas llamado ante Dios. No irás a ese encuentro con temor de ser castigado, sino que irás con alegría de que tu Padre Celestial te espera en paz para que vivas con Él por siempre. La causa instrumental de la reforma, la sola fide, desató todo esto que conocemos hoy en día.
Fue la obra de Dios a través de este monje Lutero. Cuando Lutero comenta sobre este pasaje de Romanos, él dice lo siguiente y le comparto la cita. Dice así: se me apoderó la convicción que debo entender la carta de Pablo a los romanos. Hasta aquel momento, una frase en el capítulo 1 estorbaba mi camino. Aborrecía la idea, en el Evangelio la justicia de Dios se revela, de acuerdo a la cual Dios es justo y castiga al pecador injusto. Viví sin reproche como monje, pero mi conciencia se perturbaba hasta su profundidad y lo único que sabía de mí mismo era que yo era un pecador. Yo no podía creer que nada de lo que pensaba ni oraba le agradaba a Dios. Yo no amaba, yo aborrecía al justo Dios que castiga a los pecadores. Ciertamente y con quejas intensas, quizás aún blasfemia, estaba enojado con Dios y dije, como si fuera suficiente que los pecadores miserables, que son eternamente perdidos por el pecado original y molidos de nuevo por los 10 mandamientos, Dios agrega dolor al dolor en el Evangelio por amenazarnos con su justicia e ira. Al fin, meditando día y noche por la misericordia de Dios, me rendí al contexto de las palabras. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, empecé a entender que la justicia de Dios es un don de Dios, particularmente por fe. Aquí sentí como si enteramente naciera de nuevo y que había entrado al paraíso mismo por las puertas que se habían abierto. Un aspecto enteramente nuevo de las Escrituras se abrió para mí y aprecié mi palabra más dulce con un amor tan grande como el aborrecimiento con el que había aborrecido el término, la justicia de Dios. Así que ese versículo en Pablo era para mí verdaderamente la puerta del paraíso. Hasta aquí la lectura. Hermanos, debemos tener alegría al saber que Dios nos ha provisto esta fe salvadora en Cristo y que es una obra de Él enteramente que Dios nos las da. Es su don, es preciosa, santísima, cuyo autor es Cristo, y que Cristo no solamente es su autor, sino que es su consumador, Él la perfecciona, como vimos en Hebreos 12. Que es a través de esta fe que tenemos perdón del pecado, que es a través de la fe que recibimos la justicia, la santificación y que somos iluminados espiritualmente. Gracias a Dios por darnos este don que no merecemos. Y querido oyente, si tú estás hoy sin Cristo, te animo a que con urgencia vayas a Él rogándole su misericordia y que te provea de su don de gracia y fe para que creas y puedas ser salvado de esta gran condenación que le espera a un mundo que vive sin Cristo. Que Dios te bendiga.